Buenas tardes, mi nombre es Agustín Badino, formo parte del Poder Judicial en calidad de empleado y la idea es, en esta presentación, en este conjunto de presentaciones, llevar a cabo un abordaje en mi caso, el tema es el proceso sucesorio. Si bien no podemos hacer un análisis exhaustivo y muy profundo del tema por la limitación temporal que tiene, digamos, esta plataforma digital, digamos, son videos y nos genera ciertas limitaciones. La idea es llevar a cabo un análisis lo más integral posible, viendo todo el trámite y haciendo foco o profundizando en aquellos temas que quizás eh, que en la práctica se presentan con mayor gradualidad y generan quizás más controversias o debemos tener más en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que el proceso sucesorio, y ya ingresando en tema, el proceso sucesorio está compuesto por dos momentos bien delimitados. Por un lado tenemos la declaratoria de herederos y por otro lado el juicio sucesorio propiamente dicho. En relación a la declaratoria de herederos, sabido es que tiene como un objeto fundamental, que es la finalidad fundamental, que es determinar los herederos del causante, y tiene otro elemento que muchas veces se encuentra soslayado, otra finalidad que muchas veces no es tenida en cuenta, que es determinar también la porción que le corresponde a cada heredero. Muchas veces quizás ello surja del mismo auto que pone fin a esa declaratoria de herederos, surja quizás tácitamente o incitamente. Pero tenemos que tener en cuenta que el 661 del CPC nos impone dicho requisito que debe encontrarse presente en los autos de declaratoria de heredero y muchas veces no lo consignamos. Digamos que es la porción hereditaria que le corresponde a cada uno de aquellos que son determinados herederos. Por lo tanto, hay que saberlo. De hecho, ante una omisión de este elemento, de esta cuestión, podría ser motivo de, en primer lugar, de una aclaratoria y hasta de un recurso de apelación. Entonces, es importante mínimo tenerlo en cuenta y saber que por lo menos está previsto en la ley. Luego, para hacer un abordaje introductorio, viene una segunda etapa, que es una etapa eventual, no necesariamente tiene que encontrarse presente y ya vamos a ver por qué, que es el proceso sucesorio propiamente dicho o juicio sucesorio, o algunos autores lo llaman partición. Esta instancia eventual, el juicio sucesorio propiamente dicho, está compuesto por diferentes instancias o momentos o instancias procesales que tienen como objeto liquidar el activo de la sucesión, liquidar los bienes del causante. Para ello, en un primer momento lo que hay que hacer es determinar el pasivo que tiene la sucesión. El pasivo que está compuesto por cargas de la sucesión y deuda del causante, que son, si bien son todas deudas que tiene la sucesión, son distintos en su naturaleza jurídica y también tienen efectos prácticos muy concretos. En relación a las cargas de la sucesión, son aquellas que nacen con el proceso sucesorio, nacen con la muerte del causante, la apertura del proceso sucesorio y que son los gastos necesarios para afrontar ese proceso. Por ejemplo, los honorarios de los abogados intervinientes, del resto de los profesionales, del perito inventariador, tasador y partidor, la tasa de justicia, por ejemplo, los gastos para la publicación de edictos y demás. Todo eso son cargas de la sucesión. Por otra parte, tenemos las deudas del causante, que son aquellas que tuvieron nacimiento con antelación a la muerte del causante. Por ejemplo, todas obligaciones que haya asumido el causante con anterioridad a su muerte. No sé, suscribir un mutuo, deudas tributarias con el fisco. Todas esas son deudas del causante que también componen el pasivo de la sucesión. Entonces, el pasivo está compuesto por las cargas y por las deudas. Distinción que no es menor
porque las cargas se pagan primero que las deudas, por lo tanto tienen como un privilegio, o tienen un privilegio, que hace que primero la sucesión tenga que afrontar las cargas de la sucesión y luego las deudas. Perdón. Luego puede suceder, como dijimos, que el juicio sucesorio, el juicio sucesorio está compuesto por tres etapas. Una primera es el inventario, luego el avalúo y luego la partición, que será motivo de una presentación posterior, de un video posterior donde llevaremos a cabo su análisis. Simplemente lo enuncio para poner en evidencia cuáles son las etapas que tiene el juicio sucesorio propiamente dicho. Como dije, esta partición o juicio sucesorio propiamente dicho es una etapa eventual. En la práctica muchas veces hay una etapa intermedia entre la declaratoria de herederos y que evita esta partición o juicio sucesorio propiamente dicho, que es lo que nosotros en Córdoba conocemos como la manifestación y adjudicación de bienes. Manifestación y adjudicación de bienes que hoy el Código Civil y Comercial de la Nación la incorpora como partición privada y la regula en el 2369 del Código Civil y Comercial, estableciendo una serie de requisitos que debemos tener presente para poder llevar a cabo esta partición privada, que es que la declaratoria de herederos se encuentre concluida, por eso hablamos de una etapa intermedia, ya tiene que estar concluida la declaratoria de herederos, tenemos que tener el auto de declaratoria con firmeza, consolidado, para poder hacer esta partición privada. Recomiendo obviamente la lectura de este artículo, pero tiene que existir una declaratoria de herederos concluida, todos los herederos tienen que estar presentes, tienen que suscribir esta manifestación y adjudicación de bienes, todos los herederos deben ser capaces, tiene que haber unanimidad entre los herederos y por último, una cuestión fundamental, no tiene que haber acreedores que se opongan o que soliciten, por ejemplo, una medida cautelar, un inventario de los bienes a esta adjudicación o manifestación o partición privada como hoy lo designa el código. Si se dan esos requisitos, se puede llevar a cabo esta manifestación y adjudicación o partición privada, se presenta en el expediente, en el tribunal donde se lleva a cabo el proceso y el juez, luego de recabar estos requisitos, la aprueba y ordena la inscripción de los bienes a cada uno de los herederos, porque justamente esta manifestación y adjudicación lo que busca es inventariar o en todo caso determinar y designar cuáles son los bienes del causante y adjudicárselo a cada uno de los herederos que hayan intervenido o hayan sido declarados mediante la declaratoria de herederos. Eso es una visión a rasgos generales de lo que es el proceso sucesorio en sentido amplio. Tenemos que tener en cuenta en este punto que con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, se han incorporado un montón de normas de naturaleza procesal, cuya aplicación, como ya lo ha dicho la Corte, es de manera inmediata, es decir, desde su vigencia del Código, que tuvieron incidencia fundamental en el proceso sucesorio, en todas las materias, y en el proceso sucesorio concretamente las tiene y hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hoy estudiar el proceso sucesorio requiere tener el CPC y el Código Civil y Comercial de la Nación a mano. Los dos, porque hay un montón de normas del Código Civil y Comercial que derogaron normas del CPC, que ya la vamos a ver más adelante, pero que hacen al proceso y que hay que tener en cuenta. Hoy el CPC solo no nos sirve para abordar el proceso sucesorio. Dicho esto, una cuestión íntimamente relacionada con la incorporación de las normas procesales y también sustanciales a través de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, o ya no tan nuevo, sino del Código Civil y Comercial de la Nación, es la cuestión del derecho aplicable. Lo primero que hay que decir con relación a esto, como tenemos un derecho transicional, es decir, hay supuestos donde se puede encontrar comprendidos todavía a la luz del viejo código y supuestos de la luz del nuevo código,
ese derecho transitorio o esa cuestión la tenemos que valorar, es lo primero que hay que valorar en el caso concreto cuando vamos a abordar un proceso sucesorio o una declaratoria de herederos o un juicio sucesorio propiamente dicho. ¿Cuál es la ley aplicable? Lo primero que hay que decir es que ¿cuándo inicia la sucesión? La sucesión tiene como fecha inicial, momento clave, es la muerte del causante. La muerte del causante nos va a marcar el régimen jurídico aplicable en muchos de los casos. Ya vamos a ver las particularidades. Pero la muerte del causante es fundamental. De hecho, eso está previsto en el 2277 del Código Civil y Comercial, donde dice claramente que la apertura de la sucesión se produce con la muerte del causante. Desde allí concretamente se transfieren los derechos del causante a sus sucesores, a sus herederos. Por lo tanto, hay que realizar una primera distinción. Por un lado tenemos lo que es la apertura de la sucesión y por otro lado tenemos la apertura del proceso sucesorio, que son dos momentos distintos. La apertura de la sucesión, como dijimos, se produce con la muerte del causante. Mientras que la apertura del proceso sucesorio se produce posteriormente cuando se inicia el trámite judicial, en este caso con el escrito, por ejemplo, de declaratoria de herederos, que da comienzo al proceso sucesorio. Entonces son dos momentos distintos. Ahora bien, al momento o a la hora de revisar cuál es el derecho aplicable, es fundamental el momento, la fecha de muerte del causante. Y es clave para resolver, como dije, cuál es la ley aplicable. Acá tenemos que hacer una primera distinción y tenemos, como todos saben, la sucesión legítima o cuando no existe un testamento o la sucesión testamentaria cuando tenemos un testamento. En relación a la primera, la ley aplicable es la de, o el régimen jurídico aplicable, es la del momento de la muerte del causante, sin perjuicio que la declaratoria que el trámite sucesorio se inicie posterior. Por eso es importante distinguir los dos momentos como lo hacíamos recién. En la sucesión legítima, la ley aplicable va a ser la del momento de la muerte del causante. Por lo tanto, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es la virtualidad práctica, el efecto práctico que tiene esto. Por un lado, es, por ejemplo, qué régimen jurídico vamos a aplicar. En el caso del nuevo código, derogó o dejó sin efecto la figura de la nuera viuda o el yerno viudo, que ya no tiene más vocación hereditaria. Entonces, para valorar ese instituto tenemos que saber qué régimen aplicable hay que utilizar, al cual vamos a dirigirnos. Entonces, si es anterior al 2015, la figura de la nuera viuda o el viudo o el yerno viudo estaba vigente ante el 2015 y posterior al 2015 ya no existe más, por lo tanto no podía reclamar su vocación hereditaria. Eso en cuanto a una sucesión legítima. Ahora, una sucesión testamentaria, la cuestión acá se vuelve un poco más compleja porque tenemos que tener en cuenta dos elementos. Todas las cuestiones vinculadas a la forma del testamento y las cuestiones vinculadas al contenido del testamento, porque acá la ley y el nuevo código hace una distinción. Las cuestiones vinculadas a la forma del testamento se regulan por la ley vigente al momento de testar. Es decir, si el testamento se produjo ese testamento antes de la nueva vigencia del código o si se produjo con posterioridad, esa va a ser la ley vigente y aplicable. En cambio, la ley vigente para el contenido del testamento va a ser la de la muerte del causante, no la del momento de testar. Vamos con ejemplos para entender la virtualidad práctica que tiene esta distinción. En relación a la forma, que dijimos que es la que se aplica al momento de testar, con el viejo código teníamos como testamentos ordinarios el testamento cerrado, el hológrafo y el por acto público. Por lo tanto, si en ese momento, con el viejo código, alguien testó mediante el testamento cerrado, que hoy ya no existe más con el nuevo código,
que fue derogado, directamente no se tuvo en cuenta, simplemente como ordinario tenemos el hológrafo y el por acto público. No es que lo vamos a declarar nulo, sino que le vamos a dar plena vigencia porque la ley que se aplica, teniendo en cuenta que el causante murió antes del 2015, va a ser la ley del viejo Código Civil y Comercial. Ahora bien, en relación al contenido, vamos a aplicar la ley vigente al momento de la muerte. Entonces, es muy común en los testamentos poner: dejo mi parte disponible a X persona. La parte disponible sí se reformó en el nuevo Código Civil y Comercial. Hoy la parte disponible es un tercio, es más que la prevista en el viejo Código Civil, que era un quinto. Por lo tanto, el régimen aplicable, si tenemos que interpretar un testamento que dice que va a dejar la parte disponible a X persona, va a ser la del momento de la muerte. Entonces, si murió antes del 2015 el causante, la parte disponible es un quinto. Si murió después del 2015, hay que interpretar esa cláusula como que dejó la parte disponible, que es un tercio de del patrimonio del causante. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta con relación a la ley aplicable. Una segunda cuestión y fundamental que hay que tener en cuenta al momento de abordar el inicio de un proceso sucesorio tiene que ver con la competencia. ¿Quién va a ser competente para entender en un proceso sucesorio? ¿Cuál va a ser el tribunal competente? Dentro de este tema, para abordar este tema, se ven diferentes cuestiones. Uno es la competencia, la prórroga de competencia, el fuero de atracción, la acumulación de proceso y demás, que voy a intentar abordar a continuación. Sabido es que la competencia es la del último domicilio del causante. Eso no varió. Tanto el viejo código como el nuevo código prevén esta norma, que la competencia va a ser la del tribunal del último domicilio del causante. En cuanto al domicilio, tenemos que tener en cuenta que se trata del domicilio real del causante, es decir, su residencia habitual. Y es importante esto porque quizás acá la cuestión más importante del tema de la competencia es determinar cuál era efectivamente el domicilio real del causante al momento de la muerte. Domicilio real que ahí no tenemos que dirigir al artículo 73 del Código Civil y Comercial, que lo define, lo establece, pero habitualmente tanto la doctrina, los tratadistas y demás siempre lo dividen en dos. Que hay un elemento del domicilio real que tiene que ver con el corpus y otro que tiene que ver con el animus, o un elemento material y un elemento volitivo. Con relación al elemento volitivo es la intención de la persona de permanecer en un lugar, en ese lugar considerarlo su residencia habitual, su asiento principal. Eso tiene que ver con la intención, con el animus, que se tiene que condecir y tiene que tener convergencia con el corpus, es decir, encontrarse en ese lugar efectivamente. Es la residencia efectiva del corpus. Entonces esos dos elementos hacen al domicilio real. Lo que parece teórico tiene mucha incidencia en la práctica, porque por ejemplo puede suceder y suele suceder en la práctica que en la partida de función que se incorpora cuando se inicia la declaratoria de herederos se establezca como domicilio de muerte del causante uno que es distinto al de su domicilio real. Puede pasar que estaba de viaje o justo circunstancialmente estaba en otro lugar y fallece. Entonces hay una dicotomización, no coincide el domicilio real que se denuncia del causante con el que figura en la partida. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el domicilio que figura en la partida de función ya nos marca una presunción o un indicio de que es el lugar donde residía habitualmente, su domicilio real. Ahora bien, es una presunción o un indicio, no quiere decir que sea un criterio absoluto y se puede desvirtuar con prueba en contrario, este componente, digamos, lo que figura en la partida de defunción del causante. Se puede desvirtuar con prueba en contrario, por ejemplo, iniciando una sumaria, debería ser el trámite ordinario para decir, bueno, no vivía en Santa Fe, no era su domicilio real Santa Fe, a pesar de que murió allí, sino que vivía en Córdoba.
Entonces, eso se va a realizar, se va a probar mediante los medios de prueba que se consideren oportunos, que el interesado lleve a cabo, mediante una sumaria, el trámite de una sumaria. Otra de las opciones puede ser la prórroga de jurisdicción. En vez de iniciar un trámite de sumaria, por ejemplo, la doctora Salazar siempre hace hincapié en esto, quizás sea más conveniente, para no iniciar todo un trámite, y realizar una prórroga de jurisdicción en los casos que se pueda, ¿no? Es más rápido y a veces es hasta más barato, digamos. Y esto nos permite introducirnos en lo que es prórroga de jurisdicción. La competencia en materia sucesoria es prorrogable, y ya lo dijo nuestro Tribunal Superior de Justicia en el fallo Cuesta, famoso fallo Cuesta. Ahora bien, en dicho fallo, el TCJ estableció ciertos requisitos para estipular cuándo es posible una prórroga de jurisdicción. En primer lugar, en dicho antecedente, el Tribunal Superior de Justicia dice: ¿se puede prorrogar la competencia, la jurisdicción del tribunal, cuando la sede que se quiere, de la que se quiere traer, por ejemplo, que se quiere prorrogar la jurisdicción, las dos se encuentren dentro de la provincia? Sean dos circunscripciones o dos sedes, pero que se encuentren tanto adentro de la provincia. Si es de una sede distinta, si es de otro lugar que sea fuera de la provincia, no corresponde la prórroga de jurisdicción. Tiene que ser dentro de la provincia, dice el Tribunal Superior. En segundo lugar, dice que todos los herederos tienen que ser capaces, todos estar de acuerdo en prorrogar, y finalmente que no exista una parte interesada que se oponga a mantener la competencia del juez natural, del juez original, del que correspondía, del domicilio real del causante. Por ejemplo, una parte interesada sería un tercero que inicia una acción de impugnación o de reconocimiento, no de impugnación, sino de reconocimiento, por ejemplo, de la paternidad o de filiación del causante. Este sería un tercero interesado que se puede oponer esa prórroga de jurisdicción. En el fallo Cuesta, el TCJ nos da estos parámetros para valorar, que hoy en la práctica se utilizan siempre que se quiera valorar la prórroga de la jurisdicción. También allí el TCJ da como algunas pautas más diciendo, bueno, si se llega a hacer la prórroga de jurisdicción, sería bueno recomendar un plus en la publicación de los edictos, en la difusión de esa declaratoria de herederos y demás para que todos los interesados puedan comparecer al trámite. Pero sin perjuicio de ello, los principales puntos que nos marca el Tribunal Superior en el fallo Cuesta son los mencionados. Otra de las cuestiones a tener en cuenta y que es fundamental y que está vinculado con la competencia es el fuero de atracción. Fuero de atracción que se encuentra presente en todo proceso que tiene que ver con la liquidación de una universalidad, de un patrimonio de una persona. Se encuentra presente en los procesos universales como el concurso y la quiebra, y se encuentra presente en el proceso sucesorio que justamente tiene estas características. Fuero de atracción, más que definirlo, lo podemos caracterizar como dos fases: una fase interna y una fase externa. La fase interna quiere decir que todas las cuestiones, todos los trámites, controversias que se planteen entre los integrantes de una sucesión, por ejemplo, los conflictos que haya entre los herederos entre sí, entre los herederos y los legatarios y demás, se tienen que tramitar por el mismo tribunal. No en el mismo expediente necesariamente, pero sí en el mismo tribunal, ante el mismo juez. Esa es la fase interna del fuero de atracción. La fase externa es en todos los casos donde el demandado sea o la demandada sea la sucesión, todas las acciones personales en donde el polo pasivo sea la sucesión, se tiene que tramitar ante el mismo juez o ante el mismo tribunal. Hay que aclarar que son todas las acciones personales donde la demandada es la sucesión o los herederos. Acá hay una cuestión debatida entre los autores. Algunos consideran que la demanda es la sucesión de X persona, otros autores consideran que son los herederos. Por ejemplo, el doctor Navarro, la doctora Salazar plantean que
la demanda es la sucesión, mientras que, por ejemplo, el doctor Badrán, que sacó un libro hace poco, plantea que no, los demandados son los herederos. Sin perjuicio de entrar en esa discusión que quizás es más teórica, lo que hay que tener en cuenta es que cuando el demandado de una acción personal son los herederos o la sucesión, pongamos los dos, todas esas acciones se atraen ante el mismo tribunal, que es el que tiene que entender en todas las incidencias vinculadas a ese proceso. El fuero de atracción tiene diferentes caracteres. Uno es que se trata que es parcial, es decir, no van todas las acciones contra la sucesión o contra los herederos, sino las acciones personales. Se excluyen las reales. Es unilateral, solamente cuando la sucesión es el polo pasivo, no el polo activo, es decir, son todo cuando la sucesión es demandada, no cuando la sucesión es actora. Si la sucesión es actora o los herederos son actores en defensa de alguna cuestión, de algún bien de la sucesión y demás, no se produce el fuero de atracción, se produce cuando son demandados. Una cuestión vinculada, una cuestión que se ha debatido quizá, es el tema de la naturaleza jurídica del fuero de atracción. Es decir, si se trata de una naturaleza jurídica de orden público o de orden privado. Hoy hay consenso generalizado, tanto la Corte, el TCJ y la mayoría de los autores consideran que es de orden público, por lo tanto aplicable de oficio, por lo tanto es irrenunciable, y el tribunal lo tiene que, si lo advierte, lo tiene que determinar en cualquier momento del proceso y hacer operativo el fuero de atracción, mandando, por ejemplo, el expediente al tribunal que está entendiendo en el proceso sucesorio. Algunos autores, por ejemplo, como Bénica, planteaban de que hay un interés privado atrás, por lo tanto no es de orden público. Me parece que es una visión que ya se encuentra superada. Otra de las cuestiones fundamentales del fuero de atracción tiene que ver cuándo inicia el fuero de atracción y cuándo concluye el fuero de atracción. En relación a al inicio, hay algún debate sobre si algunos autores consideran que es desde la muerte, otros desde el inicio del trámite y otros desde la publicación de edictos. Esto lo enuncio nomás sin profundizar en el análisis. La mayoría hoy cree que es desde la muerte, aparte, si no, ¿qué pasaría? Si es posterior a la muerte, todas las acciones entre medio no irían al fuero de atracción, digamos, tiene virtualidad práctica esta distinción, y hoy el código me parece que concluye la discusión y ya plantea que la apertura de la sucesión es desde la muerte, no puede ser que el fuero de atracción inicie en otro momento. Entonces, hoy claramente podemos decir que es desde la muerte. Y la finalización del fuero de atracción es otra de las cuestiones elementales. En cuanto a la finalización del fuero de atracción, hay que establecer dos cuestiones. La finalización para los herederos y los legatarios es desde el momento de que se concluye el proceso de partición. Una vez que está concluido el proceso de partición, ahí finaliza el fuero de atracción. Distinto para los terceros, por ejemplo los acreedores de la sucesión. Allí el fuero de atracción culmina desde la inscripción de los bienes, en la inscripción en los registros, si son bienes registrables, la inscripción en los registros pertinentes de cada uno de esos bienes. Allí va a culminar el proceso, el fuero de atracción, con relación a estos terceros. Esta conclusión y estas instancias de finalización tienen algunas excepciones, que son, por ejemplo, lo que tiene que ver con la nulidad y la reforma de la partición o la garantía de evicción de esos bienes, es decir, si hay algún inconveniente con alguno de esos bienes que fueron distribuidos o la nulidad de la partición y demás, que eso es posterior a esta instancia en donde concluye, vuelven al mismo juez que entendió en el proceso sucesorio. No es que después eso se va a ventilar por otro juez, sino que sigue operando el fuero de atracción. Porque la partición, que este es el momento que plantea el quiebre y el final del fuero de atracción, tiene efecto declarativo, no constitutivo. Por lo tanto, todas las cuestiones y controversias que se pueden suscitar después de la partición, vinculada a la nulidad de esa partición y demás, deben volver o tramitar ante el juez que llevó a cabo todo el proceso sucesorio. Pero bueno, hay que tener en cuenta estos elementos. Algunas cuestiones controversiales con relación al fuero de atracción.
que más que todo es de un relevamiento de la jurisprudencia de cómo se ha resuelto. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una acción donde hay dos codemandados, uno fallece, el juicio se atrae por supuesto a la declaratoria de herederos del codemandado fallecido y después fallece el otro codemandado? ¿Se vuelve a traer o se queda en la primera? Bueno, lo que ha dicho el TCJ es que se queda en la primera, porque si no estaríamos permanentemente remitiendo expedientes a las declaratorias de heredero y no. Entonces lo que dice el TCJ en ese caso es, allí el foro de atracción funciona con la primera sucesión del primer codemandado. Otra cuestión a tener en cuenta es qué sucede con si un proceso que debe ser atraído o debe ser tramitado en el Tribunal de la Sucesión se encuentra discutiéndose un recurso en la alzada, por ejemplo, ventilando una apelación. El TCJ ya ha dicho que una vez finalizado el recurso de apelación, cuando quede firme la resolución o sea revocada, tiene que se atrae y se va al juicio donde está tramitando la declaratoria, el proceso sucesorio, perdón, operando así el fuero de atracción. Otra cuestión es, por ejemplo, el desalojo y la preparación de la vía ejecutiva. El prepara vía ejecutiva también se atrae. La ejecución prendera hipotecaria, cuando el demandado era el causante o es la sucesión, también se atraen. Las cuestiones laborales no se atraen hasta que hay sentencia. Luego que hay sentencia, sí, la sentencia y toda la instancia de ejecución de sentencia se atraen. Como dije originalmente, las acciones reales no se atraen. Toda acción real no se atrae. Acciones reivindicatorias, una expropiación, todas cuestiones de acciones reales están eximidas, son la excepción al fuero de atracción, no se aplica el fuero de atracción. Las cuestiones de familia, por ejemplo, acciones de reconocimiento y de impugnación, se atraen. Procesos ante el fuero federal se atraen también. Por ejemplo, una demanda de escrituración de un boleto de compra-venta suscripto por el causante, por lo tanto el causante es el demandado, se atrae. Luego tenemos que decir que hay una excepción al fuero de atracción, que está previsto en el último artículo, en el último párrafo del artículo 2336, que es el supuesto cuando el causante tiene un heredero único, cuando hay un solo heredero. En este párrafo, en este último párrafo del artículo 2336, lo que establece es que las acciones personales de los acreedores del causante, cuando tenga haya dejado un heredero único, un solo heredero, los acreedores del causante pueden decidir si van a entablar la acción en el domicilio real del causante, o sea, donde hubiera tramitado la sucesión, o en el domicilio del heredero único. Acá es una opción que tienen los acreedores, acá no rige el principio, el instituto del fuero de atracción, y los herederos a opción de los acreedores del heredero único, a opción de los acreedores por decisión propia de ellos, pueden iniciar el proceso en cualquiera, o la acción en cualquiera de estas dos jurisdicciones, ya sea el domicilio de este heredero único o el último domicilio del causante. Esto está previsto en el Código Civil y Comercial en el artículo 2336. Si el causante deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único. Bueno, finalmente tenemos la cuestión con relación a la competencia, fuero de atracción, estas cuestiones iniciales que hay que tener en cuenta en el proceso sucesorio, es el tema de la acumulación de los autos. Acá hay que hacer también una distinción cuando hablamos de la acumulación de autos de un mismo causante, es decir, si iniciaron dos procesos sucesorios del mismo causante,
o dos sucesiones de distintos causantes. Que puede suceder, por ejemplo, se muere el cónyuge y después se muere la viuda del cónyuge, o dos personas que estaban casadas, se presenta mucho en la práctica. Con relación al primero, es decir, en aquellos casos donde tenemos dos trámites, dos procesos sucesorios del mismo causante, el 450 del CPC establece, recomiendo la lectura, que se pueden acumular y se van a acumular al más antiguo, es decir, al que primero se inició. Ahora bien, con una salvedad dice el código: si hay uno que esté más avanzado, es decir, si el menos antiguo o el que se inició posteriormente está más avanzado, se va a acumular al que esté más avanzado. Entonces se va al más antiguo, pero si no, al que esté más avanzado. La idea es una cuestión de, se valoran principios, y la idea es, por una cuestión de economía procesal, no llevar a cabo todos los actos procesales que ya en el que está más avanzado se realizaron, para no volver a un desgaste jurisdiccional y por una cuestión de economía procesal a realizar actos que ya fueron realizados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se trata de distintos causantes? ¿Se pueden acumular los trámites? Bueno, sí, dice el código, o sí está previsto, cuando los herederos son los mismos y los bienes relictos son los mismos. Eso es fundamental, son dos requisitos: que los herederos sean los mismos y que los bienes relictos, los bienes de la sucesión, sean los mismos. Si no es así, tramitan ante el mismo juez, hay que aclarar, pero no se acumulan. O sea, no se acumulan en el mismo expediente.